A lo largo de la historia de la humanidad, hay lugares y momentos donde la realidad parece doblarse sobre sí misma. Instantes en los que el mundo conocido se detiene y algo distinto, algo que no comprendemos, toma el control. Son los rincones oscuros de nuestra existencia colectiva. Expediciones que se adentran en la nieve y nunca regresan con vida. Granjas aisladas donde la muerte llega sin dejar huellas que salgan. Aviones que se esfuman en cielos despejados y criaturas que aparecen en bosques radioactivos para desaparecer sin dejar rastro. Llamamos a estos eventos misterios sin resolver. Pero esa etiqueta es engañosa, porque no se trata solo de casos que la policía no pudo cerrar o que la ciencia no puede explicar. Se trata de algo más profundo, de historias que nos interpelan como especie, que nos recuerdan lo frágil que es nuestro entendimiento del mundo. Cada uno de estos casos es un rompecabezas al que le faltan piezas, y no piezas cualesquiera, las piezas centrales, aquellas que podrían dar sentido a todo lo demás. Estos son 8 misterios inexplicables, parte 2. Comenzamos nuestro viaje en la Unión Soviética de 1959, en una región que los lugareños llamaban con temor, los Montes Urales. Allí, una montaña lleva un nombre inquietante, Kholat-Syakhl. En la lengua de los Mansi, el pueblo indígena de la zona, significa montaña de la muerte. El 23 de enero de ese año, un grupo de 10 excursionistas partió hacia esa montaña. Eran jóvenes, fuertes, experimentados. Liderados por Igor Dyatlov, de 23 años, se proponían alcanzar la categoría más difícil de expedición en la Unión Soviética. Uno de ellos, Yuri Yudin, enfermó durante el viaje y tuvo que regresar. Ese resfriado le salvó la vida. El 1 de febrero, el grupo acampó en la ladera de la montaña. Montaron su tienda en la nieve, prepararon la cena y se dispusieron a dormir. Fue la última noche de sus vidas. Cuando los equipos de rescate encontraron el campamento 3 semanas después, lo que vieron desafió toda lógica. La tienda estaba cortada desde el interior. Los excursionistas habían huido al exterior sin ropa adecuada, algunos descalzos, en medio de una ventisca y con temperaturas de 25 grados bajo cero. Los cuerpos aparecieron dispersos a cientos de metros. La mayoría murió por hipotermia, pero 4 de ellos presentaban lesiones catastróficas, fracturas de cráneo, costillas rotas como si hubieran sufrido un accidente automovilístico a alta velocidad. Y había algo más. Uno de los cuerpos tenía los ojos ausentes, a otro le faltaba la lengua, y las ropas de algunos presentaban niveles anormales de radiación. La investigación se cerró rápidamente. El veredicto oficial, una fuerza natural irresistible. Pero nadie supo explicar qué fuerza natural podía causar todo aquello. Las teorías se han multiplicado durante décadas. Una avalancha, una tormenta de infrasonidos que indujo pánico, la caída de un cohete militar, encuentros con poblaciones indígenas, fenómenos atmosféricos raros o algo aún más extraño. En 2020, un equipo de científicos suizos y rusos propuso una teoría de avalancha de placas que, según ellos, explicaba las lesiones. Pero muchos investigadores la consideran insuficiente. No explica por qué huyeron de la tienda, no explica la radiación, no explica los ojos y la lengua ausentes. Lo que hace único al caso Dyatlov no es solo la muerte,
sino el comportamiento. ¿Por qué huir de la única protección contra el frío? ¿Por qué no volver a la tienda si el peligro era externo? ¿Qué fuerza pudo causar lesiones internas tan graves sin dañar la piel? 66 años después, el paso Dyatlov sigue siendo el gran misterio de los Urales, el epítome de lo inexplicable. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich, un piloto australiano de 20 años, despegó de Melbourne en una Cessna 182 con destino a la isla King, cruzando el estrecho de Bass. Volaba solo, el cielo estaba despejado y la visibilidad era perfecta. Poco después del despegue, Valentich contactó con el control de tráfico aéreo de Melbourne. Informó que un avión no identificado volaba cerca de él a unos 1000 pies de altitud. El controlador le confirmó que no había tráfico conocido en la zona. Valentich insistió. El objeto tenía 4 luces brillantes y pasó a gran velocidad por encima de él. Luego describió que el objeto, largo y metálico, comenzó a orbitar alrededor de su avión. Las comunicaciones se volvieron tensas. Valentich dijo que su motor estaba fallando, que el objeto tenía una superficie metálica brillante con una luz verde y que flotaba justo encima de él. La última transmisión fue: «Frederick, ¿cuál es su intención?», preguntó el control. «Está flotando encima de mí y...», fue la respuesta. La transmisión se cortó. Durante 17 segundos solo se escuchó un extraño sonido metálico, como un rechinido. Luego, el silencio. No hubo rastro de Valentich ni de la Cessna. Una búsqueda de 4 días no encontró restos, ni aceite, ni fragmentos del avión. Nada. La explicación oficial fue desorientación espacial, que Valentich confundió su propio avión con un ovni mientras volaba invertido. Pero los pilotos expertos descartan esta teoría. Las grabaciones muestran pánico real en su voz. ¿Qué vio Frederick Valentich? ¿Un fenómeno meteorológico? ¿Un avión militar secreto? ¿Algo más? El estrecho de Bass tiene un historial de desapariciones misteriosas, pero ninguna tan documentada como esta. Más de 40 años después, el caso sigue abierto. La familia aún espera respuestas. Y en las grabaciones, la voz de Frederick sigue preguntando: ¿qué es ese objeto? Marzo de 1922. Granja Hinterkaifeck, Alemania. 6 personas habitaban el lugar. Andreas Gruber, su esposa, su hija viuda, sus 2 nietos, una niña de 7 años y un niño de 2 años, y la ama de llaves. Todos fueron asesinados sin piedad. Días antes del crimen, Andreas había encontrado huellas en la nieve que iban del bosque a la casa, pero ninguna que saliera. Alguien llegó y nunca se fue. La familia escuchaba pasos en el ático por las noches y la criada anterior renunció diciendo que la casa estaba embrujada. La noche del 31 de marzo fueron asesinados con un azadón. Los cuerpos aparecieron 4 días después, los adultos y la niña en el establo, mientras que el niño y la ama de llaves, quien había llegado esa misma noche,
yacían muertos dentro de la casa. Las puertas estaban cerradas con llave desde dentro. No faltaba dinero. Y lo más escalofriante, durante esos 4 días, alguien vivió en la granja, alimentó al ganado, encendió la chimenea, comió de la despensa. La investigación se prolongó durante décadas. Hubo varios sospechosos, pero nunca pruebas concluyentes. La arma homicida desapareció de las pruebas judiciales. La granja fue demolida en 1923 y cerca de ahí fue construido un santuario. Hoy, más de 100 años después, el caso sigue abierto. Hinterkaifeck nos enfrenta a la posibilidad más terrorífica, la de un agresor invisible que acecha durante días, que espera paciente, que vive entre sus víctimas después de matarlas y que desaparece sin dejar rastro. California, 24 de febrero de 1978. 5 amigos asisten a un partido de baloncesto en Chico. Ted Wire, Jack Huet, Bill Sterling, Jack Madruga y Gary Mathias. 4 con discapacidad intelectual leve. Gary tenía esquizofrenia controlada. Después del partido, decidieron ir a comer algo y luego desaparecieron. Días después, encuentran el coche de Madruga abandonado en un camino forestal a 110 kilómetros de distancia, dirección opuesta a sus casas. Atascado en la nieve, con gasolina, las llaves no estaban, y dentro, los envoltorios de una compra. La búsqueda se suspendió por el mal tiempo. No fue hasta junio, cuando la nieve se derritió, que aparecieron los cuerpos. Ted Wire fue encontrado dentro de un remolque del servicio forestal, a unos 30 kilómetros del coche. Estaba acostado en una cama, envuelto en mantas. Había perdido casi 50 kilos. La autopsia reveló que murió de hambre y frío, pero lo inexplicable es que en el remolque había comida enlatada suficiente para alimentar a 5 personas durante más de un año. Había un calentador de propano que no fue encendido. Había cerizas. Ted no usó nada de eso. Los restos de Jack Madruga y Bill Sterling aparecieron a varios kilómetros de distancia, dispersos por animales. Los restos de Jack Huet fueron encontrados por su propio padre en un área boscosa, a unos 2 kilómetros del remolque. Gary Mathias nunca fue encontrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se adentraron en el bosque en dirección contraria a su casa? ¿Por qué Ted no usó la comida y el calor que tenía al alcance? ¿Dónde está Gary? Hoy, 47 años después, el caso de los Yuba County Five sigue abierto. Como dijo el alguacil del condado de Yuba en 1978, es extraño como el infierno. En 1996, en la ciudad rusa de Kishtim, una mujer con esquizofrenia llamada Tamara Prosvirina encontró algo extraño en un bosque cercano. La zona estaba contaminada por radiación debido a un desastre nuclear ocurrido décadas atrás. La criatura medía unos 25 centímetros, tenía cabeza en forma de cúpula, ojos grandes y rasgados, boca pequeña sin labios y piel grisácea. Tamara la llevó a su casa, la llamó Alyoshenka y la cuidó con leche y galletas.
Los vecinos que la vieron aseguraban que estaba viva, que respiraba y emitía gemidos. Todos coincidían, no era un bebé humano. Cuando Tamara fue ingresada en un hospital, alguien entró a su casa y se llevó a la criatura. Días después, el cadáver momificado de Alyoshenka apareció en una bolsa de basura. Los análisis forenses fueron contradictorios. Un examinador dijo que era una criatura desconocida con un cráneo imposible en un humano. Otro, presionado por las autoridades, dictaminó que era un bebé con malformaciones por la radiación. El cuerpo fue confiscado por un empresario y luego desapareció. Tamara murió atropellada en 1999 en circunstancias nunca aclaradas. ¿Qué era Alyoshenka? ¿Un feto humano deforme? ¿Un extraterrestre? ¿Una criatura de otra dimensión? ¿Un experimento genético soviético que escapó? En la madrugada del 12 de abril de 1981, en un complejo de cabañas llamado Keddie, en la cabaña 28 ocurrió una masacre. Glenna Sue Sharp, de 36 años, y sus 5 hijos, se había mudado allí meses atrás buscando una nueva vida. Esa noche estaban en casa Sue, 4 de sus hijos, un amigo de los niños y una chica amiga de su hijo mayor. A la mañana siguiente, la hija de 14 años, que había pasado la noche en una de las cabañas vecinas, encontró a su hijo mayor y la amiga asesinados con extrema violencia. Estaban atados, golpeados y apuñalados. Sin embargo, Tina Sharp, de 12 años, hija de Sue, había desaparecido, mientras que 3 niños más permanecían ilesos en otra habitación. La investigación apuntó principalmente a 2 vecinos, Martin Smart y John Bobed. Hubo testimonios, una carta incriminatoria y una supuesta confesión de Smart, pero graves errores policiales impidieron que el caso se resolviera en su momento. 3 años después, se hallaron los restos de Tina a más de 80 kilómetros del lugar del crimen. Décadas más tarde, el caso fue reabierto, se recuperaron objetos clave y se realizaron nuevos análisis de ADN, pero ambos sospechosos ya habían fallecido. Hasta hoy, el crimen sigue oficialmente sin resolverse y persisten grandes preguntas sobre lo que ocurrió esa noche y por qué Tina fue llevada y asesinada lejos de la cabaña. En la década de 1950, mientras se construía Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, los obreros encontraron algo que no debía estar allí. En el Pedregal de San Ángel comenzaron a aparecer objetos metálicos con formas extrañas y un manuscrito escrito en un idioma que nadie pudo identificar. No era prehispánico, no se parecía a nada conocido. El ejército mexicano tomó control de la zona, llamada desde entonces La Cantera. Entre los objetos había piezas que parecían tecnología avanzada, una con forma de platillo volador. La construcción se detuvo, el lugar quedó bajo vigilancia, la información desapareció. Décadas después, el periodista Rubén Salazar investigó el caso. Accedió a documentos confidenciales y una fotografía del platillo. El 29 de agosto de 1970, mientras cubría una marcha en Los Ángeles, Salazar murió por un disparo. Las autoridades lo llamaron accidente.
Su expediente fue bloqueado por 40 años. Los documentos del caso Xitle desaparecieron. Hoy, la cantera es reserva ecológica con acceso restringido. Vecinos reportan maquinaria pesada y agentes de seguridad en la zona. No hay pruebas oficiales, solo testimonios y rumores de un encubrimiento. ¿Qué encontraron los obreros? ¿Qué supo Salazar? ¿Su muerte fue un accidente? El caso Xitle sigue sin respuesta. Un secreto enterrado bajo la lava del Pedregal. Era la mañana del 30 de junio de 1908. En la remota Siberia, sobre la cuenca del río Podkamenaya-Tunguska, una bola de fuego cruzó el cielo. Los testigos describieron una luz tan brillante como el sol, un estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros. Luego, una explosión. La onda expansiva fue tan poderosa que derriba árboles en un radio de 30 kilómetros. Se estimó que la explosión fue equivalente a entre 10 y 15 megatones, 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Las estaciones sismográficas de todo el mundo registraron el evento. En Londres, la caída de presión atmosférica es notable. En Estados Unidos, se registraron fluctuaciones en la luz nocturna durante días. Pero cuando los científicos llegaron a la zona, años después, porque la región era tan remota que nadie pudo acercarse antes, encontraron algo que no esperaban. Más de 80 millones de árboles yacían derribados, formando un patrón radial desde un epicentro. Pero en el epicentro no había nada. No había cráter, no había fragmentos del meteorito que debería haber causado todo esto. Los árboles en el centro estaban extrañamente en pie, aunque sin ramas ni corteza, como si una fuerza vertical los hubiera desnudado. ¿Qué explotó entonces sobre Tunguska? La teoría más aceptada es que fue un asteroide o un cometa que explotó en la atmósfera, una detonación aérea que no dejó cráter. Pero entonces, ¿dónde está el polvo? ¿Dónde están los fragmentos? Los cometas están hechos de hielo, deberían haber dejado rastros de agua. Los asteroides, rocas. No había nada. Otras teorías son más exóticas. Una nave extraterrestre que explotó al intentar aterrizar. Un experimento de Nikola Tesla con electricidad inalámbrica que falló. Un pequeño agujero negro que atravesó la Tierra. O una burbuja de antimateria. En 2013, un equipo de investigadores ucranianos encontró unos extraños microlitos en la zona de Tunguska, piedras de cuarzo con patrones misteriosos grabados, similares a las que se encuentran en zonas de alta actividad energética. Nadie sabe cómo llegaron allí. Lo que hace de Tunguska un misterio perdurable es la escala. La mayor explosión en la historia registrada, y no tenemos ni un solo fragmento del objeto que la causó. Como si el cielo hubiera abierto una boca invisible, hubiera escupido fuego, y luego se hubiera cerrado sin dejar rastro. Más de un siglo después, Tunguska sigue siendo una advertencia. El universo puede golpearnos sin avisar. Y puede hacerlo sin dejar pruebas. Todos estos casos tienen algo en común. Están abiertos. Las respuestas oficiales no convencen. Las teorías alternativas no se demuestran. Y nosotros, los que llegamos después, solo podemos preguntarnos: ¿qué pasó realmente en esa montaña rusa?
¿Quién caminó hacia la granja de Hinterkaifeck y nunca salió? Porque 5 hombres se internaron en un bosque teniendo todo para sobrevivir. ¿Qué explotó sobre Tunguska? ¿Qué era Alioshka? ¿Qué vio Frederick Valentich antes de desaparecer? ¿Quién mató a la familia Sharp y se llevó a Tina? ¿Qué encontraron realmente en la excavación de la hoy llamada cantera? No lo sabemos. Quizá nunca lo sabremos. Pero mientras haya preguntas sin respuesta, mientras haya un caso sin cerrar, mientras haya un bosque, un cielo o una prisión que guarden sus secretos, nosotros seguiremos buscando. Porque la necesidad de entender es lo que nos hace humanos. Y quizá, en el fondo, los misterios sin resolver no existen para ser resueltos, existen para recordarnos lo mucho que nos queda por aprender, para humillarnos con nuestra propia ignorancia y para fascinarnos con la certeza de que más allá de lo que conocemos, hay un mundo de posibilidades que aún no hemos explorado. La verdad está ahí fuera, y a veces, como en el Paso Dyatlov, como en Hinterkaifeck, como en Tunguska, está esperando a que alguien se atreva a mirar.